Bueno, hoy vamos a ver uno de los últimos temas que nos tocan analizar, que es cómo representar los retardos en dinámica de sistema. Vimos algo, un avance cuando vimos algunas funciones que se podían usar dentro de lo que es de dinámica de sistemas, y hoy vamos a explicar específicamente cómo se representan los retardos. Básicamente los retardos simulan los retrasos que hay entre el traspaso ya sea de materiales o de información de un evento a otro. Básicamente indica la diferencia temporal que puede haber entre un suceso y otro. Los retardos van a simular entonces esos retrasos de tiempo que hay entre que sucede el evento A, que se va a ver en las gráficas, probablemente con sus variaciones en picos, que son justamente lo que hablábamos la clase pasada, estos picos que tenemos que ver que nuestro sistema pueda soportar, y ese impacto de esa información o de ese movimiento de materiales en el evento A, ¿cuánto tarda en impactar en el evento B? En sistemas por ahí de tipo socioeconómicos, de análisis de comportamiento humano, es por ahí común que existan retardos cuando hablamos de que puede haber impacto en cuanto a una cadena de datos o de información, en el sentido de que, por ejemplo, cómo podría impactar en las ventas una campaña publicitaria de marketing, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto tardaría en ese boca a boca impactar en el efecto de las ventas, por ejemplo? Cuando hablamos de materiales decimos, bueno, por ejemplo, cuando llega a la oficina de correos una cantidad de cartas a ser entregadas y cuánto tarda eso en llegar a la mano de las personas en sus hogares en base al sistema de transmisión de correo. Entonces ahí vemos diferencias que hay, pero siempre un evento A que sucede con una variación temporal afectando a un evento B. Estos retardos son importantes en el análisis de la dinámica de sistemas porque justamente viene asociado a algo que vimos la semana pasada, que era poder determinar cuánto podía soportar nuestro sistema en cuanto a la magnitud de algunas variaciones que se podían dar y en qué momento se daban esas variaciones. Para los retardos entonces de material existen funciones específicas dentro de la lista de funciones que podemos utilizar del Vensim, que son delay y smooth. Para la información vamos a ver que se utiliza delay 3 y smooth 3. Básicamente son dos fórmulas distintas para representar distintos tipos de eventos, pero ambos son retardos. Acuérdense que nosotros decíamos que había relaciones de primer, segundo y tercer orden. Hasta los de tercer orden generalmente son los considerados, puede haber relaciones de órdenes mayor, pero básicamente los de primer orden, ¿sí?, son los que al afectar a la variable A a la variable B, ¿sí?, de manera directa. Esas son las relaciones de primer orden. Ahora, cuando la variable A afecta a la variable B y la variable B afecta a la variable C, entonces se dice que A afecta a C en un orden 2. Y así sucesivamente. Es una cadena de relaciones, de causalidades dentro de los eventos contemplados en el análisis. Entonces, cuando decimos que, por ejemplo, eventos de primer orden, por ejemplo, como los eventos tipo escalón, ¿sí?, la función escalón que vimos la semana pasada, pueden generar variaciones dentro de mi modelo, evidentemente, pero esas variaciones van a generar curvas, magnitudes, que van a ir atenuándose a medida que pasa el tiempo, salvo que venga una nueva variación. Esas curvas generalmente son de tipo exponenciales y de orden asintótico, o sea, van a tender siempre a un valor muy cercano a cero. Mientras que un retardo de tercer orden, por ejemplo, como son curvas más extendidas en cuanto a su magnitud en el tiempo, se parecen más a un comportamiento de una función sigmoidal. En cierta forma, los retardos de información actúan como filtros. Estos retardos van a hacer que estos filtros causen ese efecto de alisado a las variables de entrada. Eso que vimos ahí es una forma de representar dentro de un diagrama de flujos a un retardo. Acuérdense que en dinámica de sistemas teníamos dos maneras de representar los gráficos. Uno era con diagramas de flujo y otro era con diagramas de Forrester. Los que vemos en el Vensim específicamente son diagramas de Forrester, pero también la herramienta nos permite armar diagramas de flujo.
Los retardos entonces simulan los retrasos de tiempo en la transmisión, tanto de materiales como de información. En esta etapa es necesario, entonces, de alguna forma, ponerle nombre a los elementos que creemos que van a tener algún tipo de influencia en el problema. Como les decía hoy, el efecto boca a boca del marketing en las ventas, por ejemplo. De nuevo, pueden ser elementos que de alguna forma representen cantidades o cualidades, ¿sí? Elementos de tipo cuantitativos o cualitativos. Tenemos que ver cómo los vamos a medir. Pero también tenemos que de alguna forma poder ponerles un valor, una representación dentro de nuestro modelo. Y determinar cuándo tienen efectos positivos, cuando hay un aumento o mejora, o cuando tienen efectos negativos, o sea, se produce una disminución o un empeoramiento. Es muy conveniente recopilar entonces información sobre todo lo que tenga que ver estudios asociados al tema que yo esté tratando. Pueden ser papers científicos, ¿sí? Pueden ser entrevistas con expertos, ¿sí? Que de alguna forma le den algún tipo de validez a esa relación de causalidad y efecto que estamos tratando de representar en el modelo. También a veces se hacen entrevistas a personas que son expertos, pero no necesariamente son diplomados o gente titulada, ¿sí? Sino que es gente que está en el campo todos los días, gente que en el campo me refiero a que esté trabajando en la situación real que estoy queriendo representar y que tiene esa sapiencia que está dada por la expertise, por estar mucho tiempo trabajando en el tipo de evento que yo estoy queriendo representar. Entonces todo esto puede ser muy valedero para de alguna forma validar mis modelos. Entonces también dice, puede ser la opinión de una persona conocedora del tema que queremos abordar. Luego debemos tener en cuenta cuánta es la magnitud de las variables que voy a querer representar, o sea, ya las tengo identificadas con nombre, ya tengo sus unidades de medida, ya tengo sus tipos de valoraciones y si son cuantitativos o cualitativos, tengo sus relaciones dentro del modelo y tengo identificadas si esas relaciones son de incremento o de disminución. A su vez también tengo que identificar la magnitud de esas variaciones en relación a todas esas variables que van a ser afectadas dentro del modelo. Entonces, una vez que tenemos localizado todos estos elementos que van a tener algún tipo de influencia en mi problema, en los términos obviamente que yo voy a definir, eso es decir, el alcance que va a tener el problema, lo que quiero dejar dentro y lo que quiero dejar afuera. Acuérdense que la realidad en sí es muy compleja y siempre va a haber variables que voy a querer meter, pero voy a tener que definir bien qué queda dentro y qué queda afuera. Entonces buscamos esos elementos que vemos que realmente influyen en ellos y obviamente que vamos a dar prioridad a los que son elementos más que nada influyentes de primer orden, o sea, de relación directa, después los de segundo orden y después los de tercer orden, en tercer momento. Y obviamente también pensaremos en aquellos elementos que podremos llegar a representar, modelar y cuantificar dentro del sistema. Acuérdense que vamos a tener variables endógenas y exógenas. Vamos a poner aquellas que no podemos controlar desde el modelo, pero que sí podemos representar cuando son importantes de ser representadas. Y vamos a poner aquellas que realmente podemos llegar a influir o causar algún tipo de causa-efecto dentro del modelo, porque son esas las que realmente vamos a querer estudiar, ver cómo influyen en mi sistema y qué variaciones podría llegar a poner para causar los efectos deseados dentro de mi sistema. Entonces tendremos las variables de primer orden y las que influyen sobre ellas, que van a ser las de segundo orden. A partir de ahí vamos a tener elementos que por ahí pueden no estar relacionados de manera directa con el problema, pero que a su vez también lo condicionan de manera importante. Eso serían las variables de tercer orden. Ustedes dicen, ¿hasta dónde vamos, profesora? Y vamos a tener que encontrar la cota dentro de nuestro problema. Yo les digo, hasta tercer orden es lo que se suele meter dentro de un análisis. Pero obviamente que hay casos particulares en donde nos interesaría incluir variables de orden mayor. Entonces repetimos este proceso anterior con cada uno de los elementos que vemos que puede llegar a causar algún tipo de influencia, tantas veces como creemos que sea necesario. En definitiva, lo que vamos a hacer es retomar esa definición inicial que hicimos de sistema para ir construyendo nuestro modelo a partir de todos esos elementos que nosotros vemos que van a formar parte de él. La pregunta entonces es, ¿cuándo paramos? ¿Hasta cuándo lo hacemos? Y evidentemente va a ser cuando creemos que todos los elementos que están incluidos en el modelo representan de manera fidedigna al problema de análisis. A efectos prácticos, entonces, no es necesario llegar a algo
extremadamente explícito, detallado, que represente de manera fidedigna totalmente la realidad, porque eso representaría un modelo muy complejo, tanto de diseñar como de mantener. Por eso tenemos que pensar hasta qué relaciones son las que vamos a querer incluir en nuestro modelo. Podría llevar a llegar a haber incluso de séptimo orden, y si creemos que es necesario, puede haber. Recuérdense que los ciclos dentro del modelo pueden llegar a incluir relaciones de mayor orden sin que nos demos cuenta también. Entonces no es cuestión de limitar simplemente la cantidad de elementos a un determinado orden o a una cantidad, sino ver que sean representativos del problema y que los podamos representar. Y algunos expertos dicen que por ahí todo lo que podamos meter dentro de una hoja de papel en un diseño de diagrama causal podría ser incluido dentro del modelo. Pero siempre tenemos que ver que la respuesta a la pregunta inicial o de rigor esté involucrada. Los elementos entonces que no podrían llegar a ser importantes o que no podrían llegar a entrar dentro de la representatividad del modelo, podría dejarlos afuera. En los sistemas entonces nos encontramos con frecuencia que las respuestas a una variable en relación a otra no son en el momento exacto. No es que yo le doy agua y le doy alimento a mis cultivos y estos al día siguiente ya están. Hay un tiempo entre que yo trabajo la tierra, riego, hago la nutrición de la tierra a través de determinados nutrientes propios, y bueno, y a partir de un tiempo recién voy a empezar a ver los efectos. Nunca suele ser algo de orden inmediato. Entonces puede haber algunos retrasos en la representación de mi modelo. Se pueden modelar, por ejemplo, en función de algunas variables específicas que definamos y que van a representar a esa información, y también pueden ser representadas a través de materiales que se mueven dentro de mi modelado. Se pueden modelar considerando respuestas muy fuertes al principio. Cuanto más fuerte es la respuesta, o sea, cuanto más rápido es la causa-efecto, se produce un evento y se produce el efecto, cuanto más instantáneo es, se dice que es de primer orden. O bien la respuesta presente puede tener un retraso mayor. A veces yo quiero representar estos retrasos de primer orden de manera fuerte y quiero representar estos retrasos de tercer orden no necesariamente poniendo variables intermedias, A, B y C, por ejemplo, ¿sí? Que A afecta a B, B a C, sino que los quiero representar directamente a través de funciones. Esto también se puede hacer. O sea, en mi diagrama yo voy a ver una relación directa entre A y B, pero dada la función que aplico, va a ser un retardo de tercer orden, no de primer orden. Y esto lo hacemos a través de las funciones. ¿Sí? Entonces, el retardo se puede representar a través de relaciones entre las variables o a través de funciones metidas dentro de las relaciones. Entonces yo en mi diagrama veo como que hay un flujo directo entre la variable A y B, pero entro a ver la función y la función es una SMOOT3. Entonces ahí estoy viendo que A no afecta en primer orden a B, sino que lo afecta en un orden 3, por el tipo de función que estoy metiendo en la relación. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué funciones podemos llegar a utilizar? Está la de delay, ¿sí? Que es un tipo de función que representa un retardo de primer orden de la variable i sobre la variable que esté influyendo en un periodo de tiempo t. La de delay 1 de i, acá podemos poner también un delay que va a empezar en la simulación, pero a un tiempo n. O sea, ese delay se va a producir en el momento en que nosotros definamos dentro de la función. En SMOOT3 tengo una representación de un retardo temporal de tercer orden para el valor x en un periodo de tiempo t. El SMOOT3NI es lo mismo, pero a partir de una variable n que defina el arranque de esa influencia. Todo es con respecto al tiempo siempre, ¿sí? Y delay fix es un retraso de tipo escalón para el valor x en un periodo de tiempo t, pero a partir de un momento n. SMOOT-H es un retraso de tipo exponencial de primer orden para la variable x en tiempo o periodo de tiempo t. Lo mismo para SMOOT-HDI, o sea, tengo un retardo que va a suceder para una variable x en un periodo de tiempo t, pero a partir de un momento enésimo. Lo mismo para delay 3, que es un retraso exponencial de tercer orden para el valor que se va a producir es un valor de i, esa es la magnitud de la variable, en un periodo de tiempo t. Y delay de 3i también es un retardo
que va a ser de magnitud I en tiempo t, pero a partir del momento n. Lo que sucede en cada una de estas situaciones es un efecto de suavizado del efecto. Si yo quiero que sea directo el efecto, pongo una variable de tipo step y digo que a partir de tal momento aparezca esa influencia en mi modelo, como vimos la semana pasada en el ejemplo en donde metimos en la variable escalón en las ventas, ¿sí? Y con eso afectamos la contratación de mano de obra. Pero si yo quiero que ese efecto sea suavizado, hago la introducción de lo que vimos como retardo. Por ejemplo, la función smooth se trata de una función de retardo bastante discreta, de modo que su salida es constante a lo largo del paso del tiempo. Se va atenuando el valor de la magnitud I definida en el tiempo t. Si está utilizada la integración, por ejemplo, de Euler o de diff, que eso lo definimos dentro de la función, es cierto para algunas variables. Sin embargo, también podemos pedir otros tipos de integración de la variable tiempo, que puede ser, por ejemplo, la de Runge-Kutta, como ustedes habrán visto por ahí en estadística o en matemática. La función smooth n no conserva cantidades, ¿sí? Directamente va suavizando el valor, pero sin retener el valor de la variable. Esto les voy a mostrar ahora en un ejemplo en Excel. Tenga en cuenta entonces que para cuando usemos la función smooth y pueda tener sentido, el tiempo de retraso tiene que ser mayor al tiempo step que yo meta dentro de la función. Si este no es el caso, entonces vamos a tener una advertencia desde el Benzim que va a reducir automáticamente el orden para que se puedan dar los valores. Esto va a suceder en el comportamiento de la función smooth que vamos a usar, y es esencial también en la función delay que representa retardos de información. Entonces, en cuanto a las restricciones, smooth debe seguir directamente el signo igual, de la forma en que Benzin lo pide. La variable en el lado izquierdo de la ecuación es una variable siempre de nivel o estado, ¿sí? con la que establezca la relación. La variable smooth siempre va a tener que ser hacia una variable de nivel o estado, porque de esa forma se va a ir integrando a través del tiempo, que es el valor de la integración de la variable de estado. Y en el editor de ecuaciones vamos a seleccionar el nivel de tipo variable, subtipo delay, y vamos a ingresar dentro de smooth el valor de la función. Entonces voy a tener smooth, la unidad de tiempo, y después voy a tener una unidad de medida que se va a ir integrando a través del tiempo, que es el DMNL. Vamos a ver ejemplos. Imaginemos, por ejemplo, que queremos simular la relación que hay entre el momento en que empieza a llover, pongámosles un momento de minuto 10, y cuánto demora la gente que está caminando en la calle en abrir sus paraguas. Esto podría ser una estrategia interesante de venta para los vendedores de paraguas los días de lluvia, ¿no? Entonces, ¿cuánto es ese impacto que hace el momento que empieza a llover en que haya gente que esté abriendo paraguas en la calle? Vamos a ver un ejemplo a continuación de un pequeño modelo y qué ecuaciones podemos meter. Entonces, esto está en el aula, se lo pueden bajar. Como verán, es un modelo bastante sencillo. Lo que tenemos son los paraguas, que representa a la cantidad de personas que tienen sus paraguas abiertos, y aquí tenemos la función delay, que la función delay está expresada con respecto a la variable lluvia, y va a ir variando o se va a ir afectada en su retardo en el tiempo a través del tiempo de retraso, o sea, cuánto tiempo tardan en abrir los paraguas. Si nosotros vemos por un lado la variable lluvia, ¿sí? Va a representar el momento en que empieza a llover, o sea, en el momento 10 se hace un step de 100. Y después vamos a ver el tiempo de retraso. Esto lo definimos nosotros y va a representar cuánto tarda la gente en empezar a abrir sus paraguas, ¿sí? Si ustedes ven, dentro de la configuración del modelo, nosotros definimos que nuestro modelo va a correr en minutos y va a tener un tiempo inicial de 0 a 24. O sea, en 24 minutos vamos a correr la simulación de nuestro modelo. Yo acá, por supuesto, ya corrí varias simulaciones con diferentes tiempos de retraso, que es lo que pueden ver en las gráficas, ¿sí? Tenemos un retraso de 8, un retraso de 10, un retraso de 6, ¿sí? Y vamos viendo cómo
se dan cada una de las curvas. Si ustedes se quieren bajar el modelito y lo quieren abrir en sus computadoras, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer es mostrarle la presentación nuevamente. Ujú. Entonces, este es el modelo que vimos recién en el Benzim. Lluvia está representado a través de la función step, que dice que en momento 10, o sea, nuestro modelo, recordemos, va de 0 a 24 minutos, o sea que en el minuto 10 empieza a llover. Vamos a tener una variable de retraso que vamos a hacer que vaya variando, ¿sí? Para ver qué pasa con cada uno de los retardos, y en paraguas, que me va a representar la cantidad de paraguas que se abren luego de que llueve, le ponemos el delay 3. Esto es un retardo de tercer orden por el tipo de función que estoy dando. La magnitud va a estar dada por la variable lluvia, que no va a influir de manera directa, sino que se va a suavizar. O sea, no es que apenas empieza a llover, 100 paraguas se abrieron. No, esa variable va a ir, primero se van a abrir algunos, después otros más, y después otros más hasta que estén todos abiertos. O sea, va a haber un retraso en el tiempo hasta que se cumpla que la totalidad de paraguas estén abiertos, ¿sí? Ese retraso lo vamos a representar a través de este tiempo de retraso. Entonces, si hacemos la gráfica con este delay de 8, ¿sí? Este retraso de 8, vemos entonces que a momento 10 se cumple la función step. Está la totalidad de la lluvia, se larga el chaparrón, ¿sí? Al principio no hay paraguas abiertos, ¿sí? Dado el retardo de orden 8, vemos que a minuto 12 empiezan a abrirse paraguas, ¿sí? Y este es el efecto de suavizado que le da a la onda el retardo. El retardo es amplio porque es un retardo de orden, ¿sí? De delay 3. Acá vemos cómo va aumentando la cantidad de paraguas abiertos hasta que esté la totalidad de paraguas abiertos, ¿sí? Esto es con un retardo 8. Los retrasos de información se usan en las ecuaciones de variables auxiliares, mientras que los retardos de materiales se emplean generalmente en ecuaciones de flujo. Flujos son las que van hacia las variables de estado, acuérdense. Las variables de flujo son las que representan como canillas, ¿sí? Entonces esas van a ser las variables de estado. Acá tenemos ejemplos con diferentes órdenes de retraso, ¿sí? Con orden 6, con orden 8, con orden 10. Y vamos viendo el efecto de suavizado, ¿sí? Cómo se va dando el suavizado a medida que aumenta el retardo, ¿sí? Eso es el efecto del retardo, cómo se da la situación de que empieza a llover y con cada uno de los retardos, cómo va cambiando la suavidad de la curva. ¿Se acuerdan que dijimos que era de tipo sigmoide? Veamos entonces el funcionamiento de otra de las funciones que representan retardo, que es la función smooth. La función smooth la podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo, en donde tenemos nuestra variable de estado que representa la población, y acá tenemos los nacimientos, ¿sí? Acuérdense que esto nosotros teníamos en nuestro primer modelo poblacional. Nosotros teníamos la población que estaba dada por los nacimientos, en el otro modelo habíamos visto menos las muertes, pero esto es un modelo reducido con fines didácticos. Entonces tengo la población que se va a ver influenciada por los nacimientos, y en un momento inicial va a tener valor 0. Los nacimientos van a estar influenciados por un smooth, o sea, un delay, un retardo, que va a tener como magnitud la variable de entrada y como retardo el tiempo de amortiguación, que es esta variable que pongo acá, ¿sí? Que en el anterior caso era el retardo de los paraguas, acá es el retardo en que se van a ir produciendo los nacimientos, ¿sí? Obviamente que voy a tener una variable entrada que va a tener una variación, ¿sí? En tiempo 10 de tipo escalón, ahí se va a dar la magnitud de mi variación en la entrada, pero en base al tiempo que yo determine que se va a dar a la amortiguación es como se va a ir suavizando el efecto de la onda. O sea, no es que van a nacer 100 de repente y mi población va a aumentar en 100 inmediatamente al momento posterior, sino que la población va a ir aumentando paulatinamente en base al tiempo de amortiguación. ¿Sí? A ver, les voy a mostrar el modelo de población. Vamos a cerrar un poco los benzín que ya están, que ya les mostré. El de paraguas les dejo. Ahí está. Acá está la población.
Acá tenemos el modelo de población. Si vemos en la configuración, vamos a ver que corre en meses, que va de 0 a 24, ¿sí? Tenemos mi variable de población, ¿sí? Que está dada por los nacimientos y tiene un valor inicial de 0. Después tengo mi variable de flujo, que van a ser los nacimientos, que acá es donde meto mi función smooth, que va a ser en magnitud afectada por la entrada, y en retardo va a ser afectado por el tiempo de amortiguación. La entrada va a tener la función step, que dice que a momento 10 se producen 100 nacimientos, pero obviamente esos 100 nacimientos no van a impactar en la población directamente, sino que después de un tiempo de amortiguación que voy en base a un tiempo de amortiguación que voy a definir en tiempo de amortiguación. Eso va a decir de alguna manera que los 100 nacimientos no se van a dar de manera continua ni directa, ¿sí? Acá ustedes tienen ejemplos con diferentes retardos de población. Vamos a correr una simulación. Vamos a la gráfica, ¿sí? Acá ustedes tienen diferentes, ¿sí?, retardos definidos, ¿sí?, que están guardados acá en mi máquina, y ahí ustedes ven cómo cambia la suavidad de la curva en base a los retardos que haya definido en cada caso, ¿sí? Ven cómo cambia la curva. Ahí. Ustedes me dicen si están viendo o no están viendo. Yo ahora vuelvo a la presentación porque en la presentación... en la presentación les muestro el Excel. Les voy a mostrar el Excel acá, ¿sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de la variable de entrada, ¿sí?, que vemos que aumenta en un valor de 100, una magnitud de 100 en periodo de tiempo 10, ¿sí?, eso se va a mantener luego indefinido, porque se va a mantener en 100 después, va a seguir siendo una constante de 100 después del momento 10. Así como nosotros antes decíamos que las ventas eran de 50 y después de un momento X aumentaban en 50 más, entonces después de eso se mantenían en 100 las ventas. Lo mismo acá, anteriormente a eso tenemos 0, a partir del momento de 10 tenemos un valor de 100 constante. La variable entonces de nacimiento va a ir tomando ese mismo valor durante todo el tiempo, pero a través de un retraso o un efecto en la población de esos nacimientos con un retardo de 25. ¿Sí? Podemos ver entonces ese resultado a través de, les voy a mostrar ahora la tabla dentro del BENZIM, pero lo que les quiero mostrar es cómo calcula el BENZIM eso, ¿sí? Entonces en esa hoja de cálculo que les estoy mostrando ahora, vemos cómo avanza la variable tiempo de 0 hasta 20, hasta 24, mi variable step, que en momento 10 empieza a valer 100, y cómo él va calculando el retardo, ¿sí? Si ustedes ven, acá tengo toda la variable tiempo que va aumentando, ¿sí? Acá tengo mi variable entrada, que a partir del momento 10 empieza a valer 100, y a partir de ahí vale 100 constante, ¿sí? Y después tengo el cálculo del retardo, ¿sí? Acá tengo puesto el retardo que yo representé en mi modelo, que es de 25, ¿sí? Y el retardo acá va a estar dado por la diferencia que hay, ¿sí?, entre el valor anterior más el valor del actual, menos lo que entró, dividido el retardo. Ahí ustedes ven que lo que yo ponga como tiempo de retardo va a estar en el denominador, va a estar en el cociente, ¿sí?, de la función. Esto es lo que hace la función smooth de retardo, de alguna manera, ¿sí?, desde el punto de vista matemático. Y esa es la gráfica que vemos. Y les vuelvo a la presentación en donde están las dos gráficas. Ahí está. Entonces ahí ustedes ven que tenemos el tiempo que corre y el retardo, ¿sí? Estas gráficas ustedes las pueden consultar en el BENZIM también, ¿sí? Para ver las gráficas en el BENZIM, ustedes podían venir a las tablas acá, ¿sí?, en donde ustedes acá tenían las tablas y las variables que ustedes querían, y también podían generar tablas con los valores que ustedes quisieran, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen la variable tiempo y la variable población. Y ahí se va viendo cómo se va generando, ¿sí?, el valor de la población a través del retardo smooth con los valores de retardo que ustedes hayan definido, ¿sí?
Volviendo a la presentación entonces, ¿sí? Ahí les muestro la comparativa entre lo que genera el Benzín y lo que generamos nosotros a través del Excel para que se vea cómo calcula el retardo el Benzín. Básicamente lo que hacemos es considerar que una variable tiene un retraso de primer orden cuando reacciona con gran velocidad o rapidez a ese estímulo inicial. Por ejemplo, puede existir cierto retraso entre que yo le doy al interruptor de la luz y que se prende la luz en la habitación. Es un retardo muy rápido, pero el retraso existe. Ahora bien, lo importante es cuando esa bombilla que recibió el estímulo de electricidad empieza a dar su total potencial de luz, o sea, cuando llega a tener el 90% de su luz. Al principio va a tener un 10%, un 20%, hasta que llega a su total potencial de luz. Bueno, ese puede ser un retraso mayor, un retraso de, por ejemplo, tercer orden. Todo esto va a depender de la demora, de cuánto tarda en verse afectada, por ejemplo, la población por los nacimientos, los paraguas que se abren por la lluvia. Al principio puede haber una respuesta lenta, por ejemplo, si podemos decir que hoy sube el precio de un producto y cómo afecta esa suba del precio de los productos, obviamente que va a depender del mercado, en el hábito de consumo de los clientes. ¿Sí? Pueden haber poblaciones más agresivas en donde este cambio sea casi abrupto, subió el precio del tomate hoy, mañana nadie compra tomate, o puede ser que esto sea una población más tranquila y que ese efecto en la suba de los precios no se note de manera instantánea, sino a través del tiempo, ¿sí? Hasta que por ahí de repente la gente encuentre un producto sustituto más barato, por ejemplo, ¿sí? Eso va a depender de la población. El mismo sistema con un retraso de orden infinito, con un tiempo de ajuste, por ejemplo, de 10 minutos, se podría mantener en 40 grados durante 10 minutos y después bajaría a 15 grados de golpe, ¿sí? Esto es para un tanque de agua, acá. Este es el caso de un ejemplo de un tanque de agua. ¿Sí? Los retrasos influyen entonces de manera decisiva en el comportamiento de los sistemas. Por ejemplo, ¿sí? O un acondicionador o un calefón. Si nosotros queremos que empiece a calentarse el agua y que empiece a salir agua caliente, va a depender del sistema, ¿sí? O si queremos que se acondicione el aire de una habitación o queremos que se caliente el agua del calefón. Al principio va a tener un efecto inicial, pero hasta que se alcance el efecto deseado va a haber un retardo, va a haber un tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del aire acondicionado en una habitación, si hace 40 grados en la habitación y lo ponemos en marcha, ¿sí? Queremos que de repente haga 15 grados, al principio el acondicionador va a funcionar, ¿sí? Con su motor a pleno, al máximo. Y después de los 5 primeros minutos, cuando alcanzó una temperatura X, va a bajar un poco, ¿sí? El mismo termostato que está tratando de regular y de llegar a esa temperatura que nosotros le pedimos. En los próximos 5 minutos va a volver a bajar y va a volver a bajar los 5 minutos. Y después ya va a tardar a bajar los últimos 3 para llegar a la temperatura deseada, ¿sí? Y después para el mantenimiento únicamente. Eso es un retraso de primer orden. Al principio entonces se ajusta al máximo para poder llegar al estado deseado. Y después se hacen pequeñas diferencias para llegar al valor solicitado. Este mismo retraso de orden infinito se puede dar, por ejemplo, cuando tenemos un ajuste de cada 10 minutos, en donde queremos que se mantenga con una temperatura y cada 10 minutos él necesita hacer ese cambio o ajuste, y entonces en ese caso los ajustes son más severos, son más fuertes. Entonces tiene que bajar 15 grados de golpe, no como en el ejemplo anterior que bajabas primero 10 grados, después 7 grados, después 5 y después los últimos 3. ¿Sí? Si acá los ajustes se dan con mayor cantidad de tiempo, entonces esos cambios son más abruptos para poder llegar al valor deseado. Cuando más bajo sea entonces el orden de retraso, con más rapidez se va a empezar a ver los cambios y también las variaciones van a ser más sutiles, ¿sí? Cuanto mayor sea el retardo, los cambios podrían ser más abruptos y las variaciones también van a ser más abruptas. Cuanto mayor sea el orden de retraso, más va a tardar en responder el sistema. Para tener entonces una imagen visual, podemos imaginar que el retraso es un conjunto de niveles, ¿sí? Como laderas que se van llenando, con piscinas que se van llenando, ¿sí? Entonces tenemos en la ladera de una montaña piscinas con niveles que se van llenando, ¿sí? De alguna manera tenemos la vertiente inicial en la punta de la montaña y la salida final, que es
última pileta, que es la que provee, por ejemplo, de agua al pueblo, ¿sí? Entonces tenemos esos niveles o piletas por los cuales va bajando el agua hasta llegar al pueblo, por ejemplo. ¿Sí? Los impulsos entonces van pasando de un nivel al nivel siguiente, así por cada periodo de tiempo. Y de esa forma, los retrasos de orden 1 son cuando solamente hay un nivel entre la fuente y el destino. La salida sería entonces directamente de orden 1. Si el retraso es de orden 3, entonces significa que hay varios niveles intermedios, por lo menos 3. ¿Sí? El del ingreso inicial podría ser el primero, después el segundo y después el tercero, que es el que finalmente se va a utilizar, ¿sí? Que es la salida. Y ahí entonces tendríamos la representación de un nivel de orden 3. Como les dije, los retardos los podemos representar a través de las funciones, delay o smooth, o también lo podemos representar a través de varias variables de estado que se van relacionando unas a otras, ¿sí? En ese caso, el tiempo que representa el retardo lo voy a poner como cociente en las variables de flujo, de la misma forma en que trabaja la función smooth que les mostré recién, que está en el cociente de la función, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Acá les muestro un ejemplo en donde tengo, por ejemplo, los peces larvas, ¿sí? En mi criadero de peces, en donde tengo los huevos fecundados y los peces en estado de larva. Algunos meses en que tardan en crecer las larvas y pasan a ser peces jóvenes. Después una cantidad de meses, si acá pasan a otra pileta, por ejemplo. Los meses que va a tardar en pasar de peces jóvenes a peces adultos, en donde van a pasar a otra pileta, en donde necesitan otro tipo de alimento, y a partir de ahí parte de los peces adultos irán a la venta, y parte de los peces adultos irán a reproducción para tener más huevos fecundados, por ejemplo, ¿sí? Este modelo también se lo subí al aula, esto es parte de un trabajo de investigación que yo hice, obviamente que el trabajo de investigación es mucho más grande, yo solamente les puse la parte eh, de los peces, digamos, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a ver que, por un lado tenemos los peces larvas, que se miden peces, y está dado por los huevos fecundados menos los crecimientos de los jóvenes, ¿sí? ¿Cómo van pasando de un estado a otro? Se alimenta de los huevos fecundados y deja de estar en este estado porque pasa a los jóvenes. Nuevamente los jóvenes pasan del crecimiento de jóvenes a crecimiento de adultos, es cuando abandonan una pileta y se van a la otra. Y finalmente los peces adultos que se van a ver disminuidos por los que se separan para cruce y los que se separan para venta. Y después tenemos estas tasas, ¿sí? Que acá me van a decir los meses que tarda en pasar de larva a peces jóvenes, ¿sí? Yo acá mido mi unidad de tiempo en meses, ¿sí? La misma unidad en la que corre mi modelo, ¿sí? Si yo me voy a modelo, configuración, veo que mi modelo corre en meses, acá está proyectado de 1 a 12 meses, y después acá tengo el tiempo que tarda de jóvenes a adultos, también en meses, expresado en meses. Entonces, estas variables de flujo que van a unir a las variables de nivel, pasando de un nivel a otro, ¿sí? Van a ser igual a los peces larva, que vienen de la variable de estado anterior, dividido, ¿sí? Esa tasa ese tiempo que yo digo que se va a demorar, ese delay, ese retardo que va a haber entre que pasan de ser peces larvas a ser peces jóvenes. Y eso entonces lo divido por los meses de crecimiento. Esto es exactamente lo mismo que hace la función smooth que les mostré recién, ¿sí? Acá los peces jóvenes, ¿sí? Pasan esta cantidad de meses, 6 meses, a ser de jóvenes a ser adultos. Entonces es la cantidad de peces jóvenes dividido el retardo. Yo al dividirle por el retardo lo que le estoy diciendo es que este va a ser el tiempo en que va a tardar esta variable en su magnitud en afectar al valor de esta otra variable. Le estoy metiendo un retardo acá en el flujo, ¿sí? A través de la división del tiempo. Podemos decir que tenemos una variable de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, ¿sí? Hasta que tengo los que son posibles de ser vendidos ya, ¿sí? Los que salen ya para la venta. Volvemos a la presentación. Bueno, acá vemos cómo el análisis nos muestra, ¿sí? Lo que tenemos los peces larva, ¿sí? Que es la línea verde, ¿sí? Que al principio son muchos y van disminuyendo, ¿sí? Los peces jóvenes, como tengo pocos, después aumentan,
y luego disminuyen, y los peces adultos como tengo al principio y luego van disminuyendo. Estos tipos de magnitudes, ¿sí?, que tienen como valores máximos cada una de mis variables, los tiempos que hay entre una y otra cresta, el tiempo en que tarda en suavizarse la cresta, son los que van a usar los encargados de, en este caso modelo de piscicultura, en tomar las decisiones productivas, es decir, bueno, voy a dejar más peces para producir más huevos, porque evidentemente los huevos que estoy produciendo, inicialmente arranco con una cantidad inicial de larvas, pero no me alcanza para mantener mi modelo productivo, ¿sí?, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ver cuál es la mejor estrategia de negocio para mantener los valores dentro de los valores que mi negocio puede manejar. Eso obviamente lo va a decidir después, jugando con las variables, el dueño del negocio. Ahí tienen todos los materiales. Esto es con respecto a todo lo que es representación de retardos en los modelos. Ahora tenemos 2 semanas para que terminen las clases, ¿sí? Ustedes lo que tendrían que hacer es ya presentarme su propuesta para el modelo de dinámica de sistemas. Como les dije, si no tienen ninguna propuesta para presentar, nosotros les ayudamos a formalizar esa propuesta. Si no, si ustedes quieren, nosotros lo que podemos hacer es nosotros darles el modelo, decirles cuál sería el modelo, ¿sí? Así que bueno, gente, de ahora en más el trabajo es de ustedes. Para la semana que viene yo quisiera empezar a ver ya sus propuestas de simulación. Si no las tienen, les proponemos nosotros y van a empezar a aplicar todo esto que vimos, las funciones, los usos de escalones, la definición del modelo, sus diagramas de Forrester para representar al modelo, ¿sí? Cómo van a medir esas unidades de medida. Básicamente tienen 2 semanas para preparar y presentar el modelo, ¿sí? Como les comenté anteriormente, por lo menos tienen que tener el bosquejo del modelo, ¿sí?, armado. Yo les recomiendo que aprovechen estas 2 semanas al máximo. Entonces ustedes en la primera mesa ya me estarían presentando el informe, si es que no lo llegan a presentar ahora hasta la semana que viene, hasta la última semana de clase. Si ustedes llegan con el modelo y el informe armado para la segunda semana de clase, la última semana, que es la 1 de julio, ustedes estarían en posición de promocionar la materia, ¿ok? Y si no, bueno, tendrían que ya defender el modelo en alguna mesa. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Vamos bien? Bien, entonces, profesor. ¿Tienen Entendido. alguna propuesta, algo que quieran conversar, que quieran hablar, o prefieren que la cátedra les dé el modelo? Para mi grupo nos gustaría que la cátedra nos pase el modelo. Bueno, ok, entonces yo ya les estoy publicando ahora a la tarde, ¿sí? Para la semana que viene ya tendrían que presentar un bosquejo, ¿ok? Una primera aproximación, una propuesta del modelo. ¿Estamos? Bueno, Bueno. sería como si fuera o sea, un diagrama en Benzin, algo Por así, lo- a eso se refiere con la propuesta. Yo quiero ver el postulado, digamos, el planteo del Ah, problema bien. y una aproximación a lo que sería el modelo, ¿sí? Si quieren hacer un Forrester y se sienten más cómodos, si quieren empezar con un causal y después pasarlo a Forrester, no hay problema, ¿sí? A ver. Pero ya tendrían que tener por lo menos el escenario bien definido y un bosquejo de lo que sería el modelo inicial. Entonces, ya tenemos oportunidad de, con Martín y yo, apuntalarlos, y tendrían todas las herramientas como para la otra semana ya hacer la presentación, si es que le dan la dedicación suficiente y se entiende el modelo, digamos, ¿sí? Está. Bueno, entonces En mi solamente caso, Enrique quiere que que le estoy solicitando, Ujú. que nos darían el escenario, Sí, el escenario, claro. A partir de ahí ustedes hacen toda la propuesta, el modelo para la semana que viene. ¿Ok? ¿o no? ¿Y cuándo nos pasaría el escenario? Y esta tarde, Bueno, En mi caso también, bueno. Enrique, ¿me recuerdan los números de grupo? ya me fijo. Bueno, si no miro, nomás era por ahí si ustedes tenían más presente que yo los números de grupo. Yo en el grupo 3 me parece que estoy, sí. Bueno, Jorge 3, Gauto y, bueno, Hernán no sé si está. ¿Vos, Jorge, con quién estás haciendo grupo?
Solos, nomás. Vos estás solo, perfecto. ¿Y Sí. Gauto? ¿Con Tatiana? Grupo 2, sí, con Tatiana. Kowalkis dejó la cursada, me dijo. Bueno, No sé si la avisó. no, no me avisó, pero me fui viendo. Lo que puedo definir esta tarde lo puedo definir esta tarde. Sí, está bien, Hernán. Vos avisanos y me avisás después si querés que la cátedra te dé un tema, ¿ok? La idea sería que la semana que viene ya estén presentando su propuesta, ¿ok? Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Cualquier duda o consulta estamos, así que escriban o pregunten, ¿ok? Bien, entonces, pues, Nos vemos. a la tarde tenemos consulta, ¿no? Con el profesor Martín. Y si tienen algo para cerrar del modelo analítico, y si no, si quieren empezar a Bien. trabajar sobre el planteo del modelo dinámica también, ¿ok? Bien, entonces, estamos. Listo. Nos vemos. Chau, chau.